Ya. Ok, ya estoy grabando. Bueno, chicos, hace aproximadamente 10 minutos o 15 minutos empezamos la clase y pasé la solicitud de invitación por el grupo de WhatsApp a los estudiantes y a la hora solamente tenemos 3 participantes, 4 conmigo. ¿Qué son? Carlos Mario, presente por favor. Presente. Gracias. Roberto Carlos. Roberto Carlos, puede después hablar. Si no puede hablar, habla por el chat, por favor. Sí, sí. Perfecto. Jason. Sí, puedo hablar. Gerson, perdón. Sí, profe, estoy presente. Ok, empezamos la clase. A ver, nadie más ha escrito nada por el grupo de WhatsApp. Quiere decir que no desean comentarse. Ok. Muchachos, vaya a compartir pantalla. Ya les tengo el video de la clase pasada. Voy a compartir ayer. Así que aquí está. Bien, lo voy a colocar en el chat. Y está, lo pueden ver. Perfecto. Voy a iniciar mi team y les voy a contar. Y voy a buscar mi presentación. Compartir la pantalla. Listo. A ver. Pueden ver la pantalla, chicos. Sí, claro. Ok. Bueno, ya habíamos visto entonces los 4 modelos que hay de funciones. A estos se les conocen normalmente como los que no devuelven, a este y a este. Se les conoce como procedimientos y a los que retornan se les conoce como funciones. Pero eso es un concepto que se le viene dando desde hace muchos años. Para nosotros, simplemente les podemos llamar funciones. ¿Okay?
Aquí estaba el ejemplo de la función que recibe y que devuelve pero que no recibe. Aquí no recibe parámetros, realiza una operación y retorna un resultado. El resultado del return debe ser compatible con el tipo de datos que retorna. Las funciones, una vez se definen, se invocan en otra función con ella misma. Eso lo vamos a ver después. Bien. Aquí hay un ejemplo de una función que recibe, pero que no devuelve. En este caso recibe dos parámetros. El número de parámetros que recibe la función es irrelevante para la sintaxis del lenguaje. Es decir, eso depende de la necesidad de cada programador. Si el programador quiere recibir 1000 parámetros, entonces es una buena oportunidad de reevaluar si está bien hecha la función. 1000 parámetros se pueden asumir de que en realidad pueden haber varias funciones en una. Entonces, el objetivo de la función de las funciones es poder optimizar el código en pequeños bloques de código muy particulares. No deben ser genéricos. Una función genérica no tiene sentido. Bien, este es un ejemplo de una que devuelve y que recibe parámetros. Aquí están los parámetros que recibe y el tipo de datos que retorna. En este caso, función al invocarse por acá, lo que hace es que recibe el 7, el 12, pasa como copia n y como copia n2, n1 y n2, respectivamente 7 a n1 y 12 a n2, se pasan como copias y se suman los valores y el resultado de la suma de esto se coloca en la variable resultado, la cual es retornada por la función. El resultado es de tipo float, por lo tanto la función devuelve un float. Bien. Ya voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Por ejemplo, voy a modificar aquí para que vean un poco mejor. En este caso, la programación tradicional que hemos hecho sin funciones nos lleva a colocar un conjunto de variables globales o locales dentro de un archivo y imagínense que esto son las variables globales y este es el main. O sea, anteriormente, antes de lo que aprendieron ustedes, todo lo colocábamos dentro del main, toda la lógica del programa. Y usamos unas variables globales o posiblemente variables locales. Ahora con las funciones, un programa se traduce de la siguiente manera. El prototipo de la función. ¿Qué es el prototipo de la función? El tipo de datos que retorna, el nombre y los parámetros que recibe. Punto y coma. No lleva definición, eso ya lo habíamos visto. Y las variables globales debajo de cada función. ¿Ya? O arriba, como quieran. Normalmente se colocan debajo. Bien. Luego en el main lo que hacemos es invocar dichas funciones. Aquí lo podemos ver. Donde la función main declara sus variables locales. Recuerden que las variables locales son las que están declaradas dentro de la función. Y empieza a invocar las funciones según la lógica del programador. En este caso invoca esta línea que está aquí. Es como si todas las líneas que están aquí se escribieran en una sola, en esta, y se ejecutaran aquí. Pero en realidad lo que él hace es enlazar. En la línea esta enlaza el código desde aquí hasta aquí. Luego llama a la función 2 y así hasta que termine. Es decir, redujimos el código de la función main y lo ampliamos en códigos diferentes. ¿Qué posibilidad nos da esto? Que podemos tener una lógica aquí y una lógica aquí muy particular. Entonces, si la lógica de aquí cambia, la función 1 puede invocarse varias veces dentro del main o dentro del programa. Eso nos permite que si hacemos un cambio aquí, no tenemos por qué hacerlo en los diferentes pedazos de fragmentos de código donde está esa lógica. Comprende, ya que la lógica fue fue hecha de manera modular en fragmentos de código a los cuales les ponemos un nombre que reciben unos parámetros y devuelven un nombre. Las funciones que no devuelven parámetros se les coloca la palabra void. En C, no en C++,
Si no recibe parámetros, se le coloca void también aquí en parámetros. Vamos a C++. C y C++ es una combinación de ambos, porque el archivo es CPP. Entonces, el código C++ permite aceptar código C. Es decir, que yo también puedo colocar aquí, en el caso de esta función, puedo colocar aquí void y no pasa nada. Si lo quito tampoco pasa nada. En la palabra void en los parámetros de una función pertenece al antiguo lenguaje C. Y en el nuevo lenguaje, pues omitieron eso, dijeron que eso estaba como de más. Y lo quitaron. Bien. Podemos ver una función como una pequeña caja que nos entrega, la cual realiza una operación específica. Esa operación puede que requiera de datos de entrada y puede que devuelva una información de salida. Como pueden ver en la imagen. Hagan de cuenta que, por ejemplo, el Capitán América, Capitán América es una función que recibe, no soy tan viejo, pero yo creo que alguno de ustedes ha visto este personaje, un héroe, superhéroe de cómics. No sé ni de qué cómic pertenece, ni de Marvel o de DC o de otra empresa. Pero este superhéroe adquiría poderes a través de datos de entrada. Para poder actuar requería de agua, de tierra, de aire, de fuego y corazón, para poder generar un poder que tenía. ¿Ya? Entonces los 5 unidos creaban a Capitán América, por ejemplo. Cuando lo invocaban las personas que tenían, que podían invocarlo, por ejemplo, en este caso. Aquí están invocando, este está invocando al Capitán América, este también. El Capitán América es una función que realiza algo, entonces ellos no necesitan saber qué hace el Capitán América, solo necesitan invocarlo y saber qué datos requiere el Capitán América para poder generar el poder. El poder es lo que hace la función por dentro, ¿ya? Y lo que devuelve es lo que hace el resultado final de ese procedimiento, que puede ser que lo devuelva o que no lo devuelva. Muchas veces el no retornarlo quiere decir que la función internamente genera una salida por pantalla o manda un dato por la red o manda un dato por algún dispositivo del computador, ya sea el disco duro, la pantalla o puertos seriales, USB, teclado, etc. Bien. Ok. Entonces, fíjense que por sus poderes fue invocado. Entonces, que cada uno invoca la función y le pasa los argumentos que desea. En este caso, la firma de la función Capitán Planeta, Capitán Planeta, lo que hace es que ella para poder ejecutarse requiere de que le pasen estos parámetros. Esto quiere decir lo que hace así, ¿por qué? Porque una función que reciba un string no debe recibir un float en el primer parámetro. El primer parámetro, un string, lo que le debe pasar es un string, no un float. ¿Por qué? Porque por conceptos básicos, float y string no son compatibles. Bien. Por ejemplo, aquí, un motor de un carro es como una función. Un motor de un carro realiza operaciones, pero para realizar operaciones requiere de invocaciones. ¿Cuándo lo invoca uno? Cuando uno enciende el carro. Al encender el carro, el motor necesita de ciertos elementos de entrada, como por ejemplo el combustible, la temperatura, la caja de velocidad, el estado en el que se encuentra la caja de cambio de velocidades. También requiere información de algunos sensores, información sobre la energía, cómo está la batería para poder encender, etc. Una vez ya tenga los datos de entrada, el motor genera un procedimiento y la salida es la fuerza que le manda al árbol de leva para que se mueva el diferencial, que es en realidad una barra que hace que transmita la fuerza del motor hacia las llantas.
es lo que quiere decir esta gráfica. Aquí tenemos un tipo, este es el formato o la sintaxis básica del prototipo de una función. El tipo de dato que retorna, el nombre de la función y los parámetros que recibe en el caso de que lo reciba. Si no recibe, se coloca recibe. Y luego, en algún lugar debajo, ojo, que siempre tiene que ser debajo del prototipo, se hace lo que uno llama definición. ¿Qué es la definición? Mismo prototipo, pero ya indicando qué es lo que hace la función internamente. A todo lo que está dentro de la llave de inicio y llave de fin de una función se le llama cuerpo. Es decir, desde aquí. El prototipo es la declaración de la función y el cuerpo es la definición. Bien. Alguien que por favor me explique, les voy a dar 5 minutos para que analicen esa gráfica y me expliquen cómo la entienden o qué comprenden de ella, por favor. 5 minutitos les voy a dar para que me analicen. ¿Están escuchando? ¿No me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, escuchamos. Perfecto. Les voy a dar 5 minutos para que entiendan, según lo que expliqué, esto que está acá. Miren las flechas, etcétera, y me dicen qué opinan, por favor. Tómense el tiempo, no tienen por qué hacerlo de manera cerrada, lo voy a dar 5 minutos. Listo. Cuéntenme. ¿Alguien, por favor? Bueno, Nadie. Dime. Es una declaración de funciones. Esa declaración de funciones, el sistema entra en una función. Déjame ya abrir la puerta del cuarto para que... Ahora sí. Yeah. Yo lo que veo es que hay un main, y dentro del main hay 5 tipos de funciones. El sistema entra en una de esas funciones.
y lo que hace es buscar en el sistema la función definida, o sea, la está buscando en memoria y también está buscando la función, eh, el bloque de función que está haciendo eso. En este caso, putchar. De ahí se va a la function entertainment, que sería lo que sería la función. Y también en una parte ve que una función es capaz de llamar a otra función. Así que me imagino que eso dependerá de cuál es el dato que arroje. Así que, ajá, eso es lo que yo veo. Exacto, eso depende del diseño que quiera cada programador. Pero es importante esto que está aquí, header. El header o cabeceras son lo que uno llama las bibliotecas en el lenguaje de programación C, o en la mayoría de los lenguajes se les llama bibliotecas. En C, en Java se le llama paquetes, pero en realidad son bibliotecas. ¿Qué es una biblioteca? ¿Por qué se le llama biblioteca? Alguien me preguntó eso, profe, ¿por qué se le llama biblioteca? Lo que pasa es que los programas se escriben y al escribirlos generan páginas. De una u otra manera, cuando tú vas a imprimir eso, genera unas páginas. Entonces, cuando uno escribe un programa que es un libro, en realidad es un libro de instrucciones que uno va escribiendo y las va guardando en algún lugar para que el compilador las interprete, en el caso de los lenguajes interpretados, o las compile y las convierta en lenguaje máquina, entre comillas, en lenguaje máquina para que se puedan ejecutar. Por eso se llama biblioteca. Entonces, ¿qué es una biblioteca? En realidad es un conjunto de libros de código, es decir, programas, archivos de programas, de libros de código que permiten ser invocados desde otro programa. Por eso aquí dice que el main llega y busca la función starbar, la invoca. Starbar internamente invoca a putchar, pero el sistema dice, bueno, ¿dónde está starbar? ¿Qué va a hacer el compilador? El compilador busca parchar en la cabecera como prototipo. Starbar la busca como prototipo definida dentro del archivo donde está el main. Si no la encuentra aquí el prototipo, entonces busca la definición sobre el main. Mira para ver si la función, si no tiene prototipo, mira para ver si está definida, porque no necesariamente tiene que tener prototipo. ¿Cuándo una función tiene prototipo? Cuando yo la defino debajo del main. Voy a devolver. Suponiendo este ejemplo que está aquí. Si esto está así y debajo de esto, de este bloque que está aquí, está el main, esto no es necesario. Pero si el main está en esta mitad, aquí, si aquí está el main, aquí está el prototipo, luego sigue el main y después la función, ahí sí es necesario colocar el prototipo, porque el main busca la función primero en el prototipo. Arriba, fue sobre ella. Porque no tiene lógica que el main invoque una función que está definida debajo del main. Si él la pone, va por la primera línea, ¿cómo va a llegar a la línea 1000, por ejemplo, que es donde está la función definida? El primero busca el prototipo y una vez lo encuentra, invoca el prototipo, invoca donde está definida. Es lo que hace acá. Él va a buscar starbar en el prototipo, en los prototipos. Si no lo encuentra, la busca definida. Si no la encuentra, la va a buscar en las cabeceras. Por eso que uno coloca numeral include IOSTRIAM, porque IOSTRIAM es una biblioteca de funciones, de código, donde se encuentran algunas funciones de entrada y salida y algunos objetos o variables globales del lenguaje, como CIN y COUT, son propias de la biblioteca IOSTRIAM. Pero también está la biblioteca stdio, esta que está aquí, que es donde se encuentran las funciones printf, que es equivalente a cout, y la biblioteca y la función scanf, que es equivalente a CIN. Ya, si él no encuentra cuando él encuentre putchar está aquí en ese TDO. Si no lo encuentra en prototipo, lo busca en la definición y no lo encuentra, entonces dice, voy a buscarlo en la cabecera. Y busca para ver cuál cabecera es, aquí tiene la función putchar. Cuando la encuentre, una cabecera que es un archivo .h, en realidad es un conjunto de líneas que definen los prototipos de alguna función. Este archivo stdio.h también tiene un archivo stdio.cpp, en el cual se encuentran la definición de todas las funciones que se encuentran en stdio.h. ¿Ya? Esto que está aquí es una constante, 65. ¿Ya?
Entonces fíjense que él aquí encuentra Starbar. Starbar encuentra el prototipo. Cuando llega aquí dice, bueno, no encuentro Starbar. Voy a buscar el prototipo. Ah, ya lo encontré. Va y busca el cuerpo o definición. Por eso coloqué aquí body. Cuerpo de definición de Starbar. Ejecuta Starbar y se da cuenta que Starbar internamente ejecuta pushchar. ¿Qué va a hacer? Va a buscar pushchar en un prototipo. No la encuentra. Busca pushchar en una definición. No la encuentra. Entonces busca e invoca las cabeceras, a ver qué cabecera tiene el prototipo pushchar. Lo encuentra en la cabecera stdio. stdio invoca el archivo stdio.cpp donde se encuentra el cuerpo de la función pushchar. Y así sucesivamente. En realidad una función, un programa es un enlace de funciones. Una función llama a una, llama a la otra, llama a la otra, llama a la otra y así sucesivamente. Cada una se va ejecutando. Eso es lo que hace este programa. ¿Comprendieron eso? Sí. Sí, sí. Perfecto. Aquí hay un ejemplo más claro. Aquí está el nombre, las cabeceras de lo anterior, una sintaxis de lo anterior, las cabeceras que yo necesito de las funciones que no he escrito yo como programador, que no tienen prototipo ni tienen definición en mi programa, sino que ya están definidas y están prototipadas en otros archivos llamados bibliotecas. Ya saben qué es. Y las funciones propias mías las tengo aquí definidas en mis propios prototipos. Y debajo de la función main coloco las definiciones o cuerpos de cada prototipo. Entonces el programa se resume de esta manera. Un ejemplo. Prototipo, función sumar. Recibe 2 floats. ¿Ya? Aquí está el prototipo. Aquí están las cabeceras. En este caso, como estoy usando, bueno, yo no estoy usando nada que tenga que ver con entrada y salida, por lo tanto no necesito ninguna cabecera, pero normalmente uno utiliza stdio o su equivalente en C++ que se llama iostriam. Bien, stdio es de C y iostriam es de C++. Es lo mismo. Bien, entonces, en este caso, cuando el main llega acá, dice, epa, suma, ¿dónde está suma? Primero lo voy a buscar en el prototipo. Ah, la encontré. Entonces, esto invoca debajo del main o antes del main, invoca a la función, la definición de la función sumar. La ejecuta en esta línea y dice, bueno, lo que devuelve sumar devolver algo, se lo voy a asignar a de tipo float. Lo que quiere decir que sumar devuelve un float. Aquí. Eso es lo que hace una función. Si por algún motivo sumar no tiene prototipo, esto daría un error. ¿Cómo resolvemos este error? Si no queremos usar prototipo, cogemos este código que está aquí, lo ponemos antes del main y ya se resuelve el problema. O sea, los prototipos no son obligatorios si las funciones están definidas antes de la función que las invoca. En este caso, el que invoca es main. Por eso, si no hay prototipo, esta función debería estar acá. Pero como sí existe un prototipo, la función puede estar en cualquier lugar dentro del código. Lo importante es que el prototipo esté antes del main. Bien. Bueno, el concepto de variables globales y variables locales, que ya lo habíamos visto en clase presencial. Incluso lo miramos un poquito en la clase anterior. En este programa hay 1, 2, 3 variables. Esta variable se llama B, C y A. La variable A por defecto tiene 0, la variable B tiene 1 y la variable C tiene 2 como valor. Luego hay un main. Observen que el main es una función que empieza aquí y termina acá. Por lo tanto, el cuerpo de la función main es desde el paréntesis que está aquí hasta la llave que está aquí. ¿Ya? Las variables que están acá adentro son propias del main y solamente existen en el cuerpo del main. No existen fuera del main. Por ejemplo, en este caso tengo una variable llamada D y otra llamada E. Estas variables están declaradas, que es declarar nombre de la variable y el tipo. En este caso estamos declarando y estamos inicializando en la misma declaración, porque en la misma declaración estamos asignando un valor, no le estamos dando valores por defecto. Entonces, esta variable D y E están dentro del main, pero la variable F y G están dentro de un bloque dentro del main. Puede ser un if o puede ser un bloque sencillo sin ningún tipo de cosa, como está aquí, un par de llaves. Estas variables no existen fuera del bloque.
Están dentro del main, pero están dentro de un ámbito muy interno dentro del main. Es decir, están dentro de las llaves del main, pero a su vez están dentro de un bloque interno dentro de las llaves del main. Es decir, estas variables pertenecen a un ámbito de segundo nivel dentro del ámbito del main. El ámbito de primer nivel del main son las llaves que están ahí. Es decir, que todo lo que está declarado dentro de estas llaves es algo así como global del main. Son variables que se pueden acceder en cualquier parte del main, la función main. Pero estas que están acá están declaradas dentro de un bloque específico que también está dentro del main. Lo que quiere decir que si yo coloco fuera de estas llaves la variable f o la variable g, me daría error. ¿Por qué? Porque f y g fueron declaradas dentro de un bloque específico y no se pueden usar dentro de ese bloque, aunque ese bloque esté dentro del bloque del main. ¿Comprendieron eso? Sí, señor, sí. Perfecto. A eso se le llama ámbitos de variables. Las variables, el ámbito de la variable se define según donde sean declaradas. Fíjense que las dos variables, las tres variables A, B y C, fueron declaradas fuera de cualquier ámbito, es decir, no están dentro de ninguna función, no están dentro de ninguna llave. A eso se le llaman variables globales. Estas variables se pueden utilizar en cualquier función dentro de este archivo, dentro de todo este archivo, en cualquier función. Son variables de acceso público. Mientras que ninguna función, si yo tuviese una función aquí, una función debajo del main, una función llamada función mostrar valor, y esa función intenta mostrar el valor de D, si esa variable no está declarada aquí, va a dar un error. Pero la función imaginaria que tenemos aquí, que se llama mostrar valor, sí puede mostrar el valor de A, de B y de C. ¿Por qué? Porque A, B y C son variables globales, no son variables locales. ¿Comprendieron eso también? Respóndame. Sí. Perfecto, porque después quedo sin la respectiva retroalimentación. Bien, ejemplo acá. Tengo la variable A. Esa variable A está declarada en el ámbito más grande que tiene un archivo, fuera de cualquier función. Está dentro de o sea, lo que se llama una variable global. Esta variable se llama variable global. Luego tengo el main y tengo A declarada dentro del main. Es decir, que A no existe fuera del main. ¿Ya? Es decir, que ninguna función puede acceder a la variable A del main. Puede que acceda a una variable A fuera de la función como esta, o la misma función u otra función puede tener la otra variable llamada A, pero son diferentes. Esta A es diferente a esta. Se llaman iguales intencionalmente. Las coloqué iguales para generar la confusión y poder explicar. A es una variable global. Esta. Y esta A es una variable local. Para el programa, esta variable es la más importante, porque se puede acceder desde cualquier lugar. Pero para el main, tema atención, el main es una función cualquiera, lo que pasa es que es una función especial, porque el programa arranca por aquí. Para el main, la variable A no es la más importante, la más importante es esta. Es decir, que una variable local con el mismo nombre de una variable global, la variable local, dentro de una función, es la variable más importante que tiene la función. Por ejemplo, cuando se esté ejecutando el main no sabe que existe una variable A global. Él sabe que la variable A que existe es su variable A, no es esta. Por lo tanto, cada vez que dentro del código del main se haga referencia a A, está haciendo referencia en realidad es al 3, no al 1. ¿Comprendieron? Les voy a dejar como tarea de qué manera puedo acceder a una variable global con el mismo nombre de una variable local dentro de una función que tenga las dos variables. Es decir, de qué manera puedo imprimir el valor de A global dentro del main, si ya el main tiene una variable A. Peor aún, profe, más complicado aún. Profe. Dime. Y ahí no podríamos utilizar, por ejemplo, ya que hizo esa pregunta, y ahí no podríamos hacer referencia incluso a la posición de memoria y después en la función acceder a esa posición de memoria para tener, estoy redundando mucho, acceder a la variable global.
dentro de esa función que tiene el mismo, de ese variable que tiene el mismo nombre. O sea, hacer referencia a la posición de memoria. Exacto, si usamos puntero, pero fíjate que esta variable no es un puntero. ¿Sí? Es una variable Claro, normal. Acuérdense que yo les dije, esto lo andamos de puntero, ¿cierto? Un poquito. sí, un El poquito. parámetro por referencia. Y bueno, ahí tenemos un problema porque A no es un puntero. Entonces, cada vez que yo use la variable A dentro del main, voy a hacer referencia a esta. Si la utilizo dentro de las llaves, esta. Pero fíjense que el main tiene otra variable A que no está declarada dentro de ese ámbito, está declarada dentro de un ámbito más grande. ¿Qué pasaría ahí? Les voy a dar 5 minutos para que copien, para que hagan este código en el programa e intenten imprimir los 3 valores. A ver qué les pasa, qué les da. Háganlo, por favor, les voy a dar 5 minutos. O un poquitico más, porque eso sí demora un poquito más. Cojan este ejercicio que está aquí e intenten intenten imprimir fuera el main el valor, fuera de esta llave el valor de G o el de F. Y fuera del main, dentro del main, intenten imprimir A, B y C. E intenten imprimir fuera del main a D o a E o a F. Lo mismo hacen acá, intenten imprimir el valor, los 3 valores. A ver cómo lo van a hacer, a ver qué les da, mejor dicho, a ver qué les muestra el compilador. Porque el compilador les puede mostrar un error o les puede mostrar errores de lógica, información de resultado ilógico. Háganlo por favor, les doy 5 minutos mientras voy a tomar algo, 10 minutos, por ahí más o menos. Cuando lo tengan listo, simplemente me avisan y ya, para no presionarlos.
Ya, chicos. Cuéntenme. ¿Cuál es la pared que tenemos que saltar? Porque estoy aquí en el celular y es mucho más lento escribir. ¿Cómo? ¿En qué lugares tengo que sacar la variable? O sea, poner ese out. No, donde ustedes quieran. Intenten acceder a las variables en cualquier parte del programa. A ver qué les Ok. dice. Ya, bueno. Para que entiendan, comprendan el ámbito y comprendan un poco lo que es global y local. Ya. Dependiendo de donde yo declare la función, así tiene un ámbito. Hay local y global. Incluso hay variables locales que están un poco más internas que las otras variables locales dentro de la misma función. El ejemplo este que está aquí, por ejemplo. Este ejemplo de aquí dice que f y g son variables locales, pero incluso están un poco más ocultas que la variable d y la variable e, que están un poco más afuera, en un ámbito más externo del main, sin ser variables globales, son variables locales. Las 4 son variables locales, pero estas están más ocultas que estas, dentro de la función main, obviamente. Lo hicieron. Pruébenlo, por favor. Yo intenté acceder a las variables, bueno, del ejercicio del lado izquierdo de G, de G, y fuera de ese bloque de código, y me salió un error diciendo que esas variables no habían sido declaradas en ese ámbito. Claro, por eso, porque no fueron declaradas, está fuera del ámbito donde ellas están. Es decir, la variable f y la variable g no se pueden usar fuera de estas llaves, Exacto. porque pertenecen a ese ámbito. Por lo tanto, la variable d y la variable e no se pueden usar fuera de las llaves del main, porque pertenecen al ámbito del main. A eso se le llama variables locales. ¿Comprendieron eso? A diferencia de que si ustedes intentan acceder a la variable a, b o c, en cualquier parte, incluso acá adentro, pueden incluso acceder a los valores de la variable a, b y c, acá adentro, fuera de este bloque e incluso fuera de la función, también pueden hacerlo. Háganlo para que vean que sí se puede. A esto se le llama variables globales. Es decir, las variables globales tienen un ámbito, el ámbito más grande que hay de acceso, a las que mayormente se pueden acceder en cualquier parte del código, a las globales. Y a las locales se pueden acceder solo dentro del bloque o el ámbito de la función donde fueron declaradas. E incluso dentro del ámbito o el subámbito dentro de esa función. A ese ámbito yo le llamo bloque. El bloque este de código, dentro de este bloque de código se puede acceder a la variable d y e. Dentro de este bloque de código se puede acceder a la variable f, g. Pero este bloque de código que está aquí tiene dos variables que no se pueden acceder fuera de esto. Mientras que en este bloque de código que está aquí yo puedo acceder a d y a e. De hecho, intenten imprimir d y e acá adentro para que vean que sí lo deja. ¿Por qué? Porque estas variables son globales para este bloque. Son globales para este bloque. Y son locales para el main. Estas están ocultas aquí, pero estas se pueden acceder acá. Estas están ocultas fuera de esto, pero estas se pueden acceder aquí y acá. ¿Comprendieron? Profe, Dime. bueno, no alcanzo a ver el cursor de su mouse, así que si podría hacer referencia con el nombre de la variable para ubicarme un poco, que no puedo ver el cursor. Tengo una flecha o algo así. Lo que pasa es que yo me di cuenta que por presentación él deshabilita el cursor. No lo ven, ¿verdad? No, nada, no puedo ver el cursor. No, señor. Espera un momentito para decir una función aquí dentro de... Voy a cancelar la presentación. Creo que cancelando la presentación sí lo ven. Ahora sí lo ven. Sí, profe. A modo de presentación de PowerPoint es que no se deja ver. Bien, ahora voy a explicar de nuevo para que lo entiendan un poco mejor. Un momento que me acomodo aquí porque
Bien, pongan atención. Observen. Hay en este código, esto que está aquí aplica para cualquier tipo de código con cualquier cantidad de variables de funciones. En este caso tenemos una función, un bloque. Este bloque se llama main. Independientemente del main, que sea el main una función especial de C, es una función. En el prototipo del main podemos ver que retorna un entero y no recibe parámetros. Este bloque de código tiene otro bloque interno, ¿verdad? Este bloque, imagínense que ese bloque puede ser un while, un if, un switch, un for. ¿Me explico? Imagínense que puede ser cualquier bloque. Esta función tiene tres variables. Dos variables. Una, dos, dentro del bloque que está aquí. Este bloque que está aquí. Tiene esas dos funciones variables. Pero internamente tiene otro bloque. Ese bloque también se llama ámbito, que tiene definida, declarada e inicializada la variable f y la variable g. Entonces presten atención acá y les explico. Como f y g están declaradas dentro de este bloque, son variables globales del main porque igualmente están declaradas dentro del bloque del main. No son variables globales, son variables locales. Pero f y g son variables locales que solo se pueden usar dentro de este bloque. Dentro de este bloque que está aquí. No se pueden usar fuera de ese bloque, o sea, aquí no se pueden usar. Aunque este bloque está dentro del main, ¿verdad? No se pueden usar. ¿Por qué? Porque su vida, su ámbito, su acceso solo se restringe, se limita a estas dos llaves, al espacio que hay en estas dos llaves. Por lo tanto, D y E son variables que igualmente son locales del main. ¿Por qué? Porque están declaradas dentro del main. Como lo pueden ver, están declaradas dentro del bloque del main. Pero D y E sí se pueden usar aquí, dentro de este bloque. ¿Por qué? Porque este bloque que está aquí solo tiene estas dos, pero puede acceder a las variables que están fuera de él, porque estas variables fueron declaradas dentro del main a un ámbito superior a este que está aquí y superior al bloque este que está aquí. Ya, el bloque, ese ámbito superior es este bloque, el bloque que va de aquí hasta acá. ¿Me explico? Entonces, D y E se pueden hacer dentro de este ámbito, más F y G no pueden salir de aquí, es decir, no se pueden hacer en el ámbito de D y de E. Más aún, D y E fueron declaradas dentro de este bloque. Por lo tanto, no existen fuera de este bloque, es decir, fuera de la función main, D y E no se pueden utilizar. Más aún, A, B y C son variables que están declaradas fuera del bloque del main, por lo tanto, son variables que tienen acceso dentro del main, porque el ámbito de A, B y C es superior al ámbito del main. Entonces, a estas variables se les llaman variables globales, que están declaradas en el ámbito más general del programa. Y las variables que están declaradas dentro de algún ámbito específico, dentro de una función, se llaman variables locales. Esas variables locales pueden ser de diferente ámbito dentro de la función. Pueden ser a nivel general, o sea, son una especie de variables globales dentro del main, estas que están aquí, porque están declaradas dentro del ámbito más general del main. El ámbito más grande, el ámbito más accesible del main son las llaves que están aquí. Y obviamente los parámetros también hacen parte del ámbito general del main, de una función. ¿Ya? Entonces, también puedo tener variables locales en un ámbito más inferior, o un ámbito más interno que el ámbito de la función. Yo puedo tener aquí un main, un if, y dentro de ese if otro if, y dentro de ese if otro if, y dentro del if más interno puedo tener una variable declarada. Esa variable solamente existe se puede usar en las llaves del if más interno. Las llaves del if externo y así sucesivamente no se puede utilizar porque simplemente no existe. Mientras que las variables que están declaradas fuera de esos if sí se pueden usar dentro de dichos if. Hasta ahí vamos bien.
Pregunta, ¿vamos bien? Sí, señor, vamos bien. Ok. ¿Dónde está la cuestioncita malucona? Cojan esto que está aquí e intenten imprimir el valor de A, el de A global, el de A local del main y el de A local del main dentro del bloque este que está aquí. Intenten hacerlo. Yo quiero que impriman dentro del main el 1, o sea, la variable esta. Eso se lo voy a dejar como tarea. Cuando intenten imprimir A dentro del main, va a imprimir esta. Si lo hacen aquí, aquí, fuera de estas llaves. Si lo hacen dentro de estas llaves que están aquí, va a imprimir esta, el 5. ¿Cómo hago yo para imprimir dentro de estas llaves el 3 y el 5? Y también cómo hago para imprimir el 1 dentro de esta que está acá. Averigüen, por favor, les doy 10 minutos para que hagan eso. Les voy a dar palabritas. Global, static y stern. La palabra stern, la voy a escribir aquí para que vean. Les voy a dar pistas. Busquen estas palabras. No se los voy a explicar, pero voy a dejar como tarea. Stern. Static y global. Palabritas, averigüen qué hacen en C++. O simplemente busquen de qué manera se puede utilizar, se puede invocar a una variable global dentro de una función ocultando a la variable local, porque en la función cuando yo acceda a, él no va a imprimir 1, va a imprimir 3, porque él tiene una variable llamada A, él no le importa la que está acá arriba, ni siquiera sabe que existe una global llamada A, porque le da prioridad a esa subvariable local, no a las globales, cuando se llamen iguales, obviamente. Si se llaman diferentes, él primero la busca aquí. Bueno, si yo tengo otra variable, vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo tengo otra variable llamada char C y yo accedo a C aquí, el primero va a buscar a C. Aquí la encontró. Ok, no la busco acá arriba. Pero imagínense que yo hago esto. Hago C igual a B. Son comillas simples. Cuando él llega a este punto, dice, epa, ¿dónde está C? La voy a buscar declarada aquí hasta acá. La va a buscar de dónde está, miércoles, no está. Entonces la va a buscar acá arriba. Si acá arriba no te dice, esta variable no existe. Si C está declarada acá, él ya no la va a buscar acá arriba. No tiene por qué buscarla porque ya la encontró. Pero ¿cómo se hace si yo tengo dos variables C, una acá arriba y la otra acá abajo? Como en este caso, tengo A y A. Y yo quiero imprimir dentro de la función los tres valores. Es decir, quiero invocar a las tres variables y se llaman iguales. Averigüen eso, please. 10 minutos para que averigüen cómo hacerlo. ¿Comprendieron lo que quieren, lo que les pedí? Sí, profe, sí comprendimos. Excelente. Delen, que el conocimiento los espera, delen.
¿Cómo van, muchachos? Chicos, cuéntenme. Aprovechando mientras están aquí adelantando unas cositas de trabajo que tengo. Cuéntenme. Aló. Oye, hay 9 participantes, qué bueno. La mayoría. Bueno, bien. Chicos, cuéntenme, ¿cómo les fue? Hola, hola. Bueno, yo estaba buscando en Google, viendo un foro en inglés, y decían de que una variable global está accesible para todo el recorrido del programa y se va a acabar hasta que se termine el programa. Okay. Otras que serían las static, que pueden ser o globales o locales, pero eso va dependiendo de cómo se vaya desarrollando el programa. Ejemplo de que en el local requieran la variable static para hacer una modificación y ya después, como esa era local, o sea, se convierte como local, la deja de utilizar y solo era para rectificar algo o mirar algo. O global que encuentre otros tipos de procedimientos y requieran de esa variable static para poder verificar y hacer el procedimiento. La otra, que era la STEM, no la entendí muy bien. Creo que se refiere cuando se encuentra fuera de la función, más no sé si sería una buena interpretación porque lo estaba leyendo en inglés y no sabía si. Ajá. Sí, ¿Usted más o me menos. puede decir si es verdad o La no? STEM sí está, le falta un poquito. Algo un poquito más de investigación porque no es solamente fuera de la función. Pero lo demás sí, es exactamente lo mismo. O sea, ¿de qué manera entonces puedo acceder a las 3 funciones con cuál palabra? A las 3 variables dentro de una función. Esa es la tareita. Bien, se las deja ahí. Ya con hoy por hoy, esta semana terminamos parte de la estructura de las funciones. Ya saben qué es una función. Miren todo lo que hemos aprendido, qué es una función, para qué se utiliza, cuál es el objetivo. De hecho, en la diapositiva esta que ustedes la tienen, ¿verdad? Sí. Listo, profe. Venga, les pregunto, ¿ustedes tienen esta presentación que yo hice? ¿Qué cosa? ¿Ustedes tienen esta presentación? Yo se la pasé la vez pasada, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Javier creo que encontró la respuesta de cómo, Ajá, la cómo encontraste. encontrarla. Vale, dale. ¿Cómo es? ¿Cómo está escribiendo? Está escribiendo en el foro. Sí, en el foro. Está diciendo a la global con. Pero ahí se quedó y creo que. Vamos a leer. Muchachos, con la consulta pudieron ser Félix. Estoy leyendo. A la global con. Ok, pero en eso es en C++. Sí es objeto. Pero ajá, dale. Y las otras, por ejemplo, en este caso, el caso complicado está aquí.
me busco la presentación. Están viendo mi chat, el WhatsApp. ¿Lo ven? O sea que si lo vemos en el chat de WhatsApp. Sí, ven mi pantalla de WhatsApp. No, eso sí no lo veo. No, profe. También, bueno, no, ya está terminado, porque quería mostrarles un ejercicio que estaba, una tutoría que estaba haciendo ahí. Yo también doy esta asignatura en otra universidad y esa pregunta tiene a los pelados locos en WhatsApp y a varios tienen la respuesta y yo ya después de una semana de debate ya les respondí y ya les coloqué, pero a ustedes también los voy a poner a que la consulten, porque no tendría lógica que el profesor les explique las cosas, porque mañana se van a encontrar con problemas y en esta carrera lo más importante es desarrollar el aprendizaje autónomo, la forma de resolver problemas de manera recursiva, cómo yo utilizo mis recursos como estudiante que fui, y nunca dejé ser estudiante en esta carrera, de pronto en otras, pero en esta no. En esta uno es estudiante desde que entra hasta el día que desaparece de esta tierra. Uno le toca estudiar y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, y leer. Bien, miren la presentación, el problemita está aquí. ¿De qué manera yo puedo acceder a esta? Yo puedo imprimir el 3 en este ámbito que está aquí. El 3, no el 5, porque cuando yo le haga CO, perdón, que está mayúsculo, sin F, como quieran, él va a imprimir el 5. ¿Cómo hago para que imprima el 3? Y bueno, ya tienen idea de cómo hacerlo con la global, pero esta que está aquí, ¿cómo lo hago? ¿Me explico? Les dejo la audita esa y nos vemos en la próxima clase. Ya para la próxima clase vamos a trabajar ejercicio, voy a poner bastante ejercicio y voy a tratar otro tema, ¿vieron? El tema, ya vimos variables por referencia, vamos a mirar funciones recursivas y vamos a trabajar, según el microcurrículo, viene otro tema que no recuerdo, yo lo voy a buscar y les aviso. Creo que viene funciones de las librerías del lenguaje. Eso vamos a trabajar bastante con cadena. ¿Oyeron? Ok, profe, ¿puede enviar estas diapositivas al Sí, grupo, por favor? El video también lo estoy grabando. De pronto le salen algunas cositas ahí que yo estoy haciendo mientras ustedes estaban viendo el ejercicio, pero permítanme, no le paren bola a eso. Yo mientras di los 10 minuticos estaba revisando por acá otras cosas. Me toca trabajar como un loco al mismo tiempo en varias partes. Bien, mientras atiendo las cosas de mi casa, les aseguro que el trabajo y la casa son enemigos y serán toda la vida. Uno no sabe a qué hora empieza ni sabe a qué hora termina, porque como está en un mismo lugar, trabajando todo se pega. Entonces por allá una cosa, por acá la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se pueden desarrollar las cosas satisfactoriamente usando estas herramientas, que es lo más importante. Ya, entonces yo les comparto la presentación y les mando el video de la diapositiva, de la clase. Listo, muchachos, nos vemos el jueves. Sí, profe. Chao, que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. La grabación.